Hola gente guapa y linda, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy en Leamos Juntos, empezaremos con una historia de vampiros algo diferente, mucho más oscura y sangrienta de lo habitual. En esta ocasión, un vampiro tiene apresado a un humano entre comillas, y lo entrevista. En esta historia no hay héroes, solo personajes más o menos cabrones. Sin más dilación, comencemos con la historia. Recordad suscribiros, que dicen que así se encuentra el amor verdadero, y dadle pulgar arriba para tener buena suerte, que en los tiempos que corren no viene nada mal. Ni el más necio de los necios puede negar la existencia del mal. Vivimos a su sombra. No me preguntes si Dios existe, sino por qué es tan cretino. Ni el más necio de los necios puede negar la existencia del mal. Vivimos a su sombra cada día. Los mejores se elevan por encima de él y los peores se lo tragan entero, pero todos podemos vernos metidos en él hasta la cintura en cualquier momento de nuestra vida. Las maldiciones y las bendiciones se echan por igual a los crueles y a los justos. Por cada oración atendida, 10.000 quedan sin respuesta. Y los santos sufren a la par que los pecadores, víctimas de monstruos salidos de las mismísimas entrañas del infierno. Pero, si existe el infierno, no debería existir también el cielo. Y si existe el cielo, no habríamos de preguntarnos por qué. ¿Por qué, si el Todopoderoso desea poner fin a la maldad y no es capaz de hacerlo, entonces no es tan todopoderoso como los curas te han hecho creer? Si quisiera y pudiera ponerle fin, no existiría el mal, ¿verdad? Y si no quiere ni puede acabar con él, es que no es un Dios ni es nada. La única opción que queda es que pueda erradicarlo y no quiera. Niños arrancados de los brazos de sus padres. Llanuras infinitas de tumbas sin nombre. Los muertos inmortales acechándonos a la luz de un sol ennegrecido. Nosotros somos ahora las víctimas, Monami. Somos alimento. Y nunca ha movido un puto dedo para impedirlo. Podría haberlo hecho. Pero no lo ha hecho. ¿Alguna vez te preguntas por qué nos odiará tanto, ocaso? Corría el año 27 desde la muerte de los días en los dominios del Rey Eterno, y su asesino aguardaba la muerte. Esperaba vigilante junto a un ventanuco, impaciente porque todo llegara a su fin. Tenía las manos tatuadas entrelazadas a la espalda, manchadas de sangre seca y ceniza pálida como la luz sideral. La estancia se alzaba en las alturas de un torreón solitario, acariciada por los vientos de la montaña insomne. La puerta era acorazada y estaba cerrada. Desde su atalaya, el asesino vio que el sol declinaba en busca de un descanso inmerecido y se preguntó cómo sería el infierno. Los adoquines del patio le auguraban una corta caída hacia una oscuridad sin sueños, pero el ventanuco era demasiado estrecho para pasar por él, y los carceleros no le habían dejado nada más al despacharlo para dormir, tan solo la paja en la que tumbarse, un cubo en el que cagar y la vista de la débil puesta de sol para torturarlo antes de que llegase la verdadera tortura. Llevaba un pesado abrigo, unas botas viejas y unos bombachos de cuero manchados de hollín y del polvo de los muchos caminos transitados. Su clara piel estaba sudorosa, pero su aliento era frío y ningún fuego ardía en el hogar que tenía detrás. Los sangrefrías no se arriesgaban a prender una llama ni en las celdas de su propia cárcel. Pronto vendrían a por él. Abajo, el chateau empezaba a despertarse. Los monstruos se levantaban de sus fríos lechos de tierra y adoptaban su apariencia casi humana. El aire traía consigo un himno de alas de murciélago. Soldados esclavos recubiertos de oscuro acero hacían su ronda por el almenaje, sus capas negras lucían el emblema de los lobos gemelos y las lunas gemelas. El asesino curvó los labios al contemplarlos, hombres montando guardia donde ni un perro se habría rebajado a hacerlo. El cielo era negro como el pecado. El horizonte, rojo como los labios de su dama la última vez que la había besado. Se pasó el pulgar por los dedos, por las letras tatuadas bajo los nudillos. Paciencia, susurró. ¿Puedo pasar? El asesino evitó estremecerse para no darle el gusto al sangre fría. Siguió mirando por el ventanuco los nudillos rotos de las montañas en la distancia, coronados de nieve cenicienta. Sentía aquella cosa a su espalda, su mirada recorriéndole la nuca. Sabía lo que quería, porque estaba allí. Esperaba que fuera rápido, pues estaba convencido de que disfrutaría con cada uno de sus gritos. Por fin se dio la vuelta y, al verlo, sintió encendérsele la cólera. Era una vieja amiga, cálida y bienvenida. Le hacía olvidar el dolor de sus venas,
la tirantez de sus cicatrices, la edad de sus huesos. Observó al monstruo que tenía ante sí y volvió a sentirse joven. Transportado hacia la eternidad en las alas de un odio puro y perfecto. Buenas noches, Chevalier, dijo el Sangre Fría. Debía de haber muerto siendo apenas un niño. De no más de 15 o 16 años, pues seguía poseyendo esa magra androginia típica de los umbrales de la virilidad. Aunque solo Dios sabía qué edad tenía realmente. Una nota de color iluminaba sus mejillas, unos gruesos mechones dorados enmarcaban sus enormes ojos marrones y un rizo diminuto caía con gracia sobre su frente. Tenía la piel de porcelana y los labios rojísimos, del mismo color que el blanco de los ojos. Acababa de alimentarse. De no haber sabido lo que era, habría dicho que parecía casi vivo. Su levita era de terciopelo oscuro con florituras bordadas en hilo de oro. Un manto de plumas de cuervo le recubría los hombros, y el cuello alzado se asemejaba a una hilera de espadas negras refulgentes. Llevaba cosido en el pecho el escudo de armas de su linaje, 2 lobos gemelos rampantes contra las lunas gemelas. Unos bombachos oscuros, un pañuelo de seda, unas medias y unos zapatos lustrosos completaban el retrato. Un monstruo vestido con piel de aristócrata. Se había plantado en el centro de su celda, aunque la puerta permanecía cerrada a cal y canto. Llevaba un libro gordo entre las manos blancas y huesudas y su voz era dulce como una nana. Soy el marqués Jean Francois de la estirpe Chastein, cronista de su excelentísima señora Margot Chastein, primera y última de su nombre, emperatriz inmortal de los lobos y los hombres. El asesino no dijo nada. Y tú eres Gabriel de León, el último de los santos de plata. El asesino llamado Gabriel siguió sin pronunciar palabra. Los ojos de la cosa chispeaban como velas encendidas en mitad del silencio, la penumbra se notaba húmeda y cargada. Por un momento, Gabriel se sintió al borde del precipicio, como si la fría presión de aquellos labios rojos en su garganta fuera lo único que pudiera salvarlo. Al pensar en ello notó un cosquilleo en la piel, su sangre se movía de manera involuntaria, avivada por el mismo deseo que atrae las polillas hacia una llama. ¿Puedo pasar?, repitió el monstruo. Ya estás dentro, Sangre Fría, respondió él. La cosa se fijó en lo que Gabriel tenía bajo el cinto y le brindó una sonrisa de reconocimiento. Es de buena educación preguntar, Chevalier. Chasqueó los dedos, la puerta de hierro macizo se abrió de par en par y entró una pequeña esclava enfundada en un largo vestido negro con corsé. La prenda era de terciopelo adamascado con cintura de avispa y gargantilla de encaje negro. La sierva llevaba la roja melena recogida en trenzas que se enroscaban en bucle a ambos lados de sus ojos como cadenas de cobre pulido. Debía de tener 30 y tantos años, igual que Gabriel. La edad suficiente para ser la madre del monstruo, de haberse tratado de un muchacho y de una mujer normales y corrientes. Pero traía consigo un sillón de cuero tan pesado como ella misma y no levantó la vista ni cuando lo dejó sin esfuerzo alguno junto al Sangre Fría. El monstruo no despegó los ojos de Gabriel. Ni este de él. La mujer trajo otro sillón y una mesita de roble. Colocó el asiento al lado de Gabriel, la mesa entre ambos, y aguardó con las manos entrelazadas como una priora en oración. Gabriel se fijó en las cicatrices de su cuello, unos puntitos delatores bajo la gargantilla que llevaba. Se sintió asqueado. Había transportado la silla como si no pesara nada, pero ahora, en presencia del Sangre Fría, casi no podía respirar y su pálido pecho jadeaba por encima del corsé como el de una doncella en su noche de bodas. Merci, dijo Jean Francois de la estirpe Chastein. Para serviros, amo, murmuró la mujer. Ahora déjanos solos, amor. La esclava miró al monstruo a los ojos. Se acarició el escote con la punta de los dedos y fue subiendo por la nívea curva de su cuello. Pronto, dijo el Sangre Fría. La mujer entreabrió los labios. Gabriel reparó en que su pulso se aceleraba. Como ordenéis, amo, susurró. Y, sin mirar siquiera a Gabriel, hizo una pequeña reverencia y salió de la habitación, dejando al asesino a solas con el monstruo. Nos sentamos, dijo este último. Prefiero morir de pie, si no te importa, replicó Gabriel. No he venido a matarte, Chevalier. Entonces, ¿qué quieres, Sangre Fría? Se oyó un susurro en la oscuridad. El monstruo se movió como por arte de magia y en un instante pasó de encontrarse junto al sillón a estar sentado en él.
Gabriel observó cómo se sacudía una imaginaria mota de polvo del brocado de la levita y se colocaba el libro en el regazo. Fue una pequeñísima demostración de poder, un nimio despliegue de autoridad para prevenirle contra cualquier intrepidez desesperada. Pero Gabriel de León llevaba matando cosas como aquella desde los 16 años y sabía perfectamente cuándo estaba en desventaja. Iba desarmado y arrastraba el sueño de 3 noches. Se moría de hambre, estaba rodeado y sudaba por la abstinencia. Pese al paso de los años, seguía oyendo el eco de la voz de Mano Gris, el repiqueteo de los tacones de plata de las botas de su antiguo maestro en las baldosas de San Michan. Primera ley: los muertos no pueden matar a los muertos. Debes de tener sed. El monstruo se sacó del abrigo una petaquita de cristal, que brilló en la tenue luz de la penumbra. Gabriel puso cara de extrañeza. Solo es agua, Chevalier. Bebe. Gabriel conocía bien aquel juego, la amabilidad que precedía a la tentación. Sin embargo, su lengua era papel de lija y, aun a sabiendas de que el agua no saciaría por sí sola la sed que lo consumía por dentro, cogió la pétaca de la mano fantasmal del monstruo y se echó un poco de agua en la palma. Cristalina. Inodora. Ni rastro de sangre. Bebió, avergonzado de sentir alivio, pero sin malgastar ni una gota. A su parte humana aquella agua le supo mejor que cualquier vino o mujer que hubiera probado nunca. Por favor. La mirada del Sangre Fría era cortante como una esquirla de cristal. Siéntate. Gabriel no se inmutó. Siéntate. Le ordenó entonces. Gabriel sintió que el monstruo lo doblegaba, que aquellos ojos oscuros crecían ante él hasta que ya no vio nada más. Había cierta dulzura en ello. Como la de la flor que atrae al abejorro, la de los jóvenes pétalos desnudos empapados de rocío. Volvió a sentir que su sangre se movía. Pero también volvió a oír la voz de Mano Gris en su cabeza. Segunda ley: prestar atención a la lengua de los muertos es como saborearla. De modo que se quedó donde estaba. Tan largo como era. La sombra de una sonrisa asomó a los labios del monstruo. Con las afiladas puntas de sus dedos, se apartó un rizo de los sanguinolentos ojos color chocolate y tamborileó en el libro que tenía en el regazo. Impresionante, dijo. Me gustaría poder decir lo mismo, respondió Gabriel. Ten cuidado, Chevalier, vas a herir mis sentimientos. Los muertos sienten como bestias, visten como hombres, mueren como demonios. Ah. El Sangre Fría esbozó una sonrisa que era casi una cuchilla. La cuarta ley. Gabriel intentó disimular su sorpresa, pero notó que el estómago le daba un vuelco. Uy, asintió el Sangre Fría. Estoy familiarizado con los principios de tu orden, de León. Los que no aprenden del pasado padecen en el futuro. Y, como podrás imaginar, las noches futuras son bastante interesantes para nosotros los inmortales. Devuélveme mi espada, sanguijuela. Voy a enseñarte lo inmortal que eres. ¡Qué pintoresco! El monstruo se examinó las largas uñas. Una amenaza. Un juramento. Y, ante los ojos de Dios y de sus 7 mártires, juro, citó el monstruo. Que la oscuridad sepa mi nombre y se desespere. Si arde, seré la llama. Si sangra, seré la espada. Si peca, seré el santo. ¿Y la plata? Gabriel se vio abrumado por una suave y venenosa nostalgia. Le parecía que había pasado toda una vida desde que había oído esas palabras por última vez, reverberando en la luz que arrojaban las vidrieras de San Michan. Una oración de venganza y violencia. Una promesa a un Dios que nunca había escuchado de verdad. Pero oírlas repetidas en un sitio como aquel, de labios de uno de ellos. Por el amor del Todopoderoso, siéntate. El Sangre Fría soltó un suspiro. Antes de que te caigas. Gabriel seguía sintiendo que el monstruo lo doblegaba, toda la luz de la estancia se había acumulado en sus ojos. Casi lo oía susurrar, sus dientes le cosquilleaban en el oído, prometiéndole sueño después del largo camino, agua fresca con la que limpiarse la sangre de las manos y una cálida y serena oscuridad que le haría olvidar todo lo que había perdido. Pero entonces se acordó de la cara de su dama. Del color de sus labios la última vez que la había besado. Y resistió. ¿Qué es lo que quieres, Sangre Fría? El sol había dado su último aliento y notó en la lengua el sabor de las hojas muertas.
El deseo se había manifestado de pleno y la necesidad venía en camino. La sed le provocó un escalofrío en la espalda, le desplegó unas alas negras en los hombros. ¿Cuánto tiempo llevaba sin fumar? 2 días. 3. Cielo santo, mataría a su propia madre por una calada. Como te he dicho, empezó a decir el sangre fría, soy el cronista de su excelentísima. Guardián de su linaje y custodio de su biblioteca. Fabien Baas está muerto, gracias a tus delicadas atenciones. Ahora que las demás cortes de la sangre han empezado a hincar la rodilla, mi señora se ha decidido por la preservación. Por eso, antes de que el último de los santos de plata muera, antes de que todo el conocimiento de tu orden acabe enterrado en una tumba sin nombre, mi pálida emperatriz Margot, con su generosidad infinita, te ofrece la oportunidad de hablar. Jean-François sonrió con los dientes manchados de vino. Desea oír tu historia, Chevalier. Los de tu especie no tenéis sentido del humor, ¿verdad? Preguntó Gabriel. Lo dejáis en la tierra la noche que morís. Junto con lo que quiera que haya pasado alguna vez por vuestra maldita alma. ¿Y por qué habría de bromear, de león? Los animales suelen mofarse de sus presas. Si mi emperatriz quisiera mofarse, tus gritos se oirían hasta en Alete. ¡Qué pintoresco! Gabriel se examinó las uñas rotas. Una amenaza. El monstruo inclinó la cabeza. Tusiei. ¿Por qué malgastaría mis últimas horas en la tierra contando una historia que a nadie le importa un carajo? Para ti yo no soy nadie. Nada. Oh, vamos. La cosa enarcó una ceja. El león negro. El hombre que sobrevivió a las nieves carmesíes de Augustin. Que redujo a cenizas a miles de los nuestros y le clavó la espada loca en la garganta al mismísimo Rey Eterno. Jean-François chasqueó la lengua como haría una institutriz ante una alumna díscola. Fuiste el mejor de tu orden. Y eres el único que todavía vive. Esos hombros robustos no están hechos para portar el manto de la modestia, Chevalier. Gabriel observó cómo el sangre fría lo acechaba entre halagos y mentiras como un lobo atraído por un potente olor a sangre. Durante ese tiempo no dejó de preguntarse qué era lo que realmente quería y por qué no estaba ya muerto. Hasta que. Se trata del grial, comprendió. La cara del monstruo permaneció tan quieta que parecía tallada en mármol, pero Gabriel creyó ver una fisura en su oscura mirada. El grial fue destruido, respondió. ¿Por qué habríamos de preocuparnos ahora por la copa? Gabriel ladeó la cabeza y recitó de memoria. La santa copa irradia la luz sagrada. La mano fiel el mundo repara. Y con los 7 mártires por testigos. Un mero hombre pondrá fin a nuestro castigo. Una fría risita reverberó en las paredes de piedra. Soy cronista, de León. Me interesa la historia, no la mitología. Guárdate tus ingenuas supersticiones para las bestias. Mientes, sangre fría. Prestar atención a la lengua de los muertos es como saborearla. ¿Y si por un momento has creído que voy a traicionar a? Su voz se fue apagando hasta que ya no se oyó. Aunque el monstruo no había dado muestras de haberse movido, ahora tenía una mano extendida. Y, en la blanquísima planicie de su palma, había un vial de vidrio que contenía un polvo marrón rojizo. Algo parecido a una mezcla de cacao y pétalos de rosa machacados. La anticipada tentación había llegado. Un regalo, dijo el monstruo mientras lo destapaba. Desde donde estaba, Gabriel olió la sangre en polvo. Rica y suculenta, con un dulzón aroma a cobre. Se le erizó la piel. Entreabrió los labios suspirando. Sabía lo que querían los monstruos. Sabía que una sola calada lo haría desear más. Y, aún así, se oyó hablando como desde muy lejos. Y si todos los años pasados y la sangre derramada no le hubieran roto el corazón mucho tiempo atrás, no cabía duda de que se le habría roto entonces. Perdí mi pipa, en el Charbourg. Yo, el sangre fría se sacó una bonita pipa de hueso de la levita y la colocó junto con el vial en la mesa. Con mirada amenazante, le señaló la silla de enfrente. Siéntate. Y, por fin, Gabriel de León, pobre infeliz, obedeció. Sírvete tú mismo, Chevalier. Antes de darse cuenta siquiera, tenía la pipa en la mano, y vertió un puñado de polvo pegajoso en la cazoleta, temblando tanto que el premio estuvo a punto de caérsele al suelo. El sangre fría veía trabajar sus
sus cicatrices, callos y bonitos tatuajes. En lo alto de su mano derecha, el santo de plata llevaba tatuada una corona fúnebre de calaveras y, sobre la izquierda, una urdimbre de rosas. Bajo los nudillos, a lo largo de los dedos, se leía la palabra PACIENCIA. La tinta resaltaba en su pálida piel, con un matiz brillante por los bordes. El santo de plata se apartó un largo mechón de pelo negro de los ojos y se palpó el abrigo y los bombachos de cuero. Pero, claro, le habían quitado el yesquero. Necesito fuego. Una lámpara. Necesitas. Con una lentitud agónica, el sangre fría juntó los dedos de las manos y se los llevó a los labios. En ese momento no existía nadie más en el mundo. Solo ellos dos, monstruo y asesino, y aquella pipa cargada de plomo en las manos temblorosas de Gabriel. Hablemos de necesidad, santo de plata. No importa el por qué. Ni el cómo. Mi emperatriz exige que le cuentes tu historia. Así que podemos quedarnos aquí sentados mientras te entregas a tu pequeña y sórdida adicción o podemos retirarnos a las profundidades de este Chateau, un lugar que hasta los mismos demonios temen pisar. Sea del modo que sea, mi emperatriz satisfará su deseo. Lo único que resta por decidir es si prefieres susurrar la historia o contarla a voces. Lo tenía comiendo de su mano. Al aceptar la pipa había sucumbido. Echaba de menos el infierno y a la vez le aterrorizaba volver. Dame el puto fuego, sangre fría. Gianfrancois de la estirpe Chastein volvió a chasquear los dedos y la puerta de la celda se abrió con un crujido. La sierva de antes esperaba fuera, portando una lámpara con larga chimenea de cristal. No era más que una silueta recortada en la luz, vestido negro, corsé negro, gargantilla negra. En ese momento ya podía haber sido su hija, su madre o su esposa, que a Gabriel lo único que le importaba era el fuego que llevaba entre las manos. Parecía a punto de saltar, apenas consciente de la incomodidad que la presencia del fuego le provocaba al sangre fría y del sutil silbido que se escapaba de entre sus dientes afilados. Pero en ese instante todo le daba igual, salvo la llama que ardía en la lámpara y la maglia tenebrosa que estaba por llegar, de la sangre al polvo y del humo al éxtasis. Tráela, le dijo a la mujer. Venga, rápido. Ella la dejó en la mesa y, por primera vez, lo miró a los ojos. Sus claros ojos azules le hablaron sin necesidad de que pronunciara palabra. ¿Y tú pensabas que la esclava era yo? A él le dio igual. Ni respiró. Sus manos expertas recortaron la mecha y elevaron la llama a la altura perfecta, el olor a aceite impregnó el aire. Gabriel apreció el calor en la gelidez de la torre, sosteniendo la cazoleta a la distancia perfecta para transformar el polvo en vapor. Sintió un cosquilleo en el estómago al notar los primeros efectos de aquella alquimia sublime, aquella química oscura. La sangre en polvo empezó a borbotear y su color se fue fundiendo en un aroma, a raíz de acebo y cobre. Por fin le dio una calada a la pipa, con más pasión de la que había puesto jamás al besar a una mujer. Y, gracias al cielo, inhaló. El ardor de aquella cosa le llenó los pulmones. Y su turbulento dulzor le inundó la mente. Cristalizándose, desintegrándose, dejó que el vapor de sangre le entrara en el pecho y sintió que su corazón forcejeaba con las costillas como un pájaro para escapar de un emparrado de huesos, que la polla se le ponía dura dentro de los pantalones de cuero y que la cara del mismísimo Dios se encontraba a tan solo otra calada de distancia. Miró a la esclava a los ojos y le pareció un auténtico ángel encarnado. Quería besarla, bebérsela, morir dentro de ella, tomarla en sus brazos, acariciarle la piel con los labios mientras sus dientes se despertaban en las encías. Quería sentir la promesa palpitante que se escondía bajo el arco de su mandíbula, su pulso martilleante contra su lengua, vivo, vivo. Chevalier. Gabriel abrió los ojos. Estaba de rodillas junto a la mesa. La lámpara proyectaba una sombra trémula debajo de él. Había perdido la noción del tiempo. La mujer se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Oyó el viento soplando fuera, una voz, muchas voces, susurrando secretos por los tejados, aullando maldiciones en los aleros, susurrando su nombre entre las ramas de los negros árboles pelados. Era capaz de contar cada hebra de paja del suelo, de sentir cómo se le erizaba cada vello del cuerpo, de oler el polvo viejo y la muerte reciente, los caminos que había pisado con la suela de sus botas. Tenía todos los sentidos afilados como una espada rota y ensangrentada en sus manos llenas de tatuajes.
¿De quién? Gabriel meneó la cabeza, tratando de aferrar las palabras como si cogiera puñados de melaza. El blanco de sus ojos se había vuelto rojo como la sangre. Contempló el vial, que ahora reposaba en la palma del monstruo. ¿De quién es la sangre? De mi bendita dama, respondió el monstruo. De mi oscura madre y mi pálida amante, Margot Chastain, primera y última de su nombre, emperatriz inmortal de los lobos y los hombres. El Sangre Fría observaba la llama de la lámpara con cierto odio reflexivo. Una polilla clara como una calavera había salido de algún frío rincón de la celda y revoloteaba alrededor de la luz. Los dedos de porcelana del monstruo se cerraron sobre el vial, ocultándolo. Pero ni una gota suya más será tuya hasta que tu historia sea mía. Así que cuéntamela, como el que se la cuenta a un niño. Supón que los que la leerán, dentro de eones, no sabrán nada de este lugar. Pues las palabras que ahora consigno al pergamino durarán mientras dure este imperio eterno. Y esta crónica será la única inmortalidad que conocerás jamás. El Sangre Fría se sacó del abrigo un estuche de madera con 2 lunas y 2 lobos grabados. De su interior extrajo una larga pluma, negra como el plumaje que recorría su garganta, y colocó un frasquito en el reposabrazos de su silla. Gianfranco mojó la pluma en la tinta y alzó unos ojos oscuros y expectantes. Gabriel soltó un profundo suspiro, saboreando aún el humo rojo en los labios. Empieza, dijo el vampiro. De tal palo, tal astilla. Todo empezó en una madriguera de conejo, dijo Gabriel. El último de los santos de plata se quedó mirando la llama titilante de la lámpara como quien contempla el rostro de alguien que lleva mucho tiempo muerto. Una pizca de humo rojo aún flotaba en el ambiente, y era capaz de distinguir el sonido de cada uno de los filamentos del pábilo al arder. Los años transcurridos entre el entonces y el ahora parecían meros minutos en su mente, avivada por el himno de sangre. Se me hace raro, suspiró, echar la vista atrás. Hay una montaña de ceniza tan grande debajo de mí que podría tocar el cielo. Catedrales en llamas, ciudades en ruinas, tumbas rebosantes de devotos e impíos. Y ahí es verdaderamente donde empezó todo. Negó con la cabeza, sorprendido. En un mísero hoyo. Por supuesto, la gente lo recordará de otro modo. Los cantahistorias irán de un lado a otro con el cuento de la profecía y los sacerdotes rumiarán sobre el plan del Todopoderoso. Pero no he conocido a un solo trovador que no fuese un mentiroso, Sangre Fría. Ni a un hombre santo que no fuese un cabrón. Se supone que tú eres un hombre santo, santo de plata, apuntó Gianfranco. Gabriel de León confrontó la mirada del monstruo y sonrió sin ganas. A la noche apenas le quedaban un par de horas cuando Dios decidió joderme. Los lugareños habían demolido el puente sobre el que me habían empujado hacia el sur, hasta el pasil que hay cerca de Daet. El terreno era accidentado, pero justicia había. Espera, Chevalier. El marqués Gianfranco de la estirpe Chastain levantó una mano y colocó la pluma entre las páginas. Así no. Gabriel pestañeó. No. No, respondió el vampiro. Te he dicho que me contaras la historia de quién eres. De cómo pasó todo. Las historias no empiezan a contarse por la mitad, sino por el principio. Quería saber lo del Grial. Esa historia comienza en una madriguera de conejo. Como he dicho, voy a registrar esta historia para los que vivan mucho después de que a ti te coman los gusanos. Empieza poco a poco. Gianfranco blandió una de sus manos escuálidas. Me crié en. Nací en un pueblucho llamado Lorson, un auténtico charco de barro. Era el hijo de un herrero. El mayor de 3. No tenía nada de especial. El vampiro lo miró de arriba abajo. Los dos sabemos que eso no es cierto. ¿Qué sabrás tú de mí, Sangre Fría? Si lo recopilas todo y le sacas jugo, como mucho llenarás un triste chupito. La cosa que respondía al nombre de Gianfranco fingió dar un pequeño bostezo. Pues ilústrame entonces. Tus padres eran piadosos. Gabriel abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios al reparar en el libro que el monstruo tenía en el regazo. Se dio cuenta de que el Sangre Fría no solo estaba anotando lo que iba diciendo palabra por palabra, sino que además estaba dibujando, valiéndose de esa velocidad sobrenatural para trazar unas pocas líneas entre respiración y respiración. Vio que enseguida las líneas se fusionaron en una imagen,
el retrato de 3/4 de un hombre. Ojos grises atormentados. Hombros anchos y pelo largo, negro como una noche cerrada. Mandíbula esculpida con barba incipiente y surcos de sangre seca. 2 cicatrices grabadas debajo del ojo derecho, una más larga que la otra, como 2 lágrimas que caen. Una cara que Gabriel conocía como la suya propia. Porque, en efecto, lo era. Un buen parecido, consintió. Merci, murmuró el monstruo. También retratas a las demás sanguijuelas. Debe de costar acordarse de cómo es uno después de tanto tiempo, y más si los propios espejos se niegan a ser profanados por vuestros reflejos. No malgastes tu veneno conmigo, Chevalier. Aunque ese veneno no sea más que aguachirle. Gabriel observó al vampiro mientras se pasaba un dedo por el labio. Con el clamor del himno de sangre, el regalo impetuoso y palpitante de la pipa que había fumado, sus sensaciones se habían multiplicado por 1000. Sentía la potencia de los siglos dentro de sus venas. Era consciente de la fuerza que se le había conferido, del valor que aquella fuerza acarreaba, un valor que le había hecho soportar el infierno de Augustin, las agujas del Cherbourg y las filas de la Legión Infinita. Y, aunque sabía que no duraría mucho, en ese momento Gabriel de León se sentía invencible. Te voy a hacer gritar, sanguijuela. Te voy a desangrar como a un cerdo y voy a meter lo mejor de ti en una pipa para más tarde y luego te voy a demostrar lo poco que vale tu inmortalidad. Se quedó mirando los ojos vacuos del monstruo. ¿Te parece suficiente veneno? Los labios de Gianfranco se contrajeron en una sonrisa. Ya había oído que eras un hombre con carácter. Qué curioso. Yo de ti no he oído nada en absoluto. La sonrisa se fundió lentamente. Se hizo un largo silencio antes de que el monstruo retomara la palabra. Tu padre, el herrero, era un hombre piadoso. Era un borrachuzo con una sonrisa capaz de seducir a una monja y unos puños que temían hasta los ángeles. De tal palo, tal astilla. No recuerdo haberte pedido opinión de mí, sangre fría. El monstruo trataba de crear sombras en torno a los ojos de Gabriel en el boceto mientras hablaba. Háblame de él. Del hombre que crió a una leyenda. ¿Cómo se llamaba? Rafael. Como uno de esos ángeles que tanto lo temían. A ti te pusieron el nombre de otro. Y no me cabe duda de lo mucho que les jode. Os llevabais bien. Los padres y los hijos se llevan bien alguna vez. Hasta que no te haces un hombre no eres capaz de ver al hombre que te crió como realmente es. No sabría decirte. No. Tú no eres un hombre. Los ojos de la cosa muerta chispearon cuando ésta levantó la vista. La adulación te llevará lejos. Esas manos blancas como lirios. Esos mechones dorados. Gabriel miró al vampiro con los ojos entornados. Eres de origen elidaeni. Si tú lo dices, respondió Gianfrancois. Gabriel asintió. Lo único que necesitas saber de Mafamil, vampiro, antes de que entremos en materia, es que éramos gente del norte. Los del este sois guapos, la verdad sea dicha, pero en el Nordland somos feroces. Los vientos de los enviados de Dios cortan nuestra tierra como espadas. Es un país indómito. Un país violento. Antes de la paz de Augustin, el Nordland había recibido más invasiones que ningún otro reino en la historia del imperio. ¿Has oído hablar de la leyenda de Matteo y Elaina? Por supuesto, asintió Gianfrancois. El príncipe guerrero norlundiano que contrajo matrimonio con una reina elidaeni en la época anterior al imperio. Cuentan que Matteo amaba a su Elaina con la fuerza de 4 hombres corrientes. Y, cuando ambos murieron, el Todopoderoso los convirtió en estrellas para que estuvieran juntos para siempre. Esa es una versión de la historia. Gabriel sonrió. Que Matteo amaba a su Elaina con locura es cierto, pero en el Nordland contamos otra historia. A saber, la belleza de Elaina era reconocida en los 5 reinos y cada uno de los 4 tronos restantes envió a un príncipe a pedir su mano. El primer día, el príncipe de Talost le ofreció una manada de espléndidos caballos de la tundra, astutos como zorros y blancos como las nieves de su lugar de origen. El segundo día, el príncipe de Sdaem obsequió a Elaina con una corona de oro vidrio refulgente extraído de las montañas de su tierra natal. El tercer día, el príncipe de Osbai le ofreció un barco construido con fiel madera de valor incalculable para cruzar el mar eterno. Sin embargo, el príncipe Matteo era pobre.
Desde el año de su nacimiento, su reino había sido invadido por los de Talost, Esdaem y Osbai. Carecía de caballos, oro vidrio y barcos de fiel madera para regalar. Pero le prometió a Elaina que la amaría con la fuerza de 4 hombres corrientes. Y para demostrárselo, mientras se plantaba delante del trono y le entregaba su corazón, depositó a los pies de la joven los corazones de los otros pretendientes. De aquellos príncipes que habían invadido su reino. 4 corazones en total. ¿Con esto quieres decirme que todos los del Northland sois unos locos asesinos? Se burló el vampiro. Con esto quiero decirte que somos gente apasionada, respondió Gabriel. Para bien o para mal. Para conocer a Mafamil, para conocerme a mí, tienes que saberlo. Nos dejamos llevar por el corazón más que por la cabeza. Tu padre también. Continuó Jean-Francois. Él también era un hombre apasionado. Uy. Pero no para bien. No. Para mal, en todos los sentidos. El santo de plata se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. La celda estaba en silencio, lo único que se oía eran los raudos trazos del sangre fría bosquejando su retrato y la miríada de susurros del viento. Él no era tan alto como yo, pero era recio como una pared de ladrillo. Sirvió 3 años en el ejército de Philip IV como explorador, antes de que el viejo emperador falleciera. Pero lo capturaron estando en campaña en las tierras altas de los Sbai. Se rompió la pierna y esta nunca se le curó, por eso se hizo herrero. Y, trabajando en la fortaleza de la baronía local, conoció a mi madre. Una belleza con pelo de cuervo, señorial y orgullosa. Se enamoró perdidamente de ella. Cualquiera lo habría hecho. La hija del mismísimo varón. La de Moiselle de León. Tu madre se apellidaba de León. Tenía entendido que los de tu clase heredaban el apellido paterno, Santo de Plata. Y que las mujeres renunciaban al suyo al casarse. Mis padres no estaban casados cuando me concibieron. El vampiro se tapó la boca con sus dedos afilados. ¡Qué escándalo! Eso pensó mi abuelo, que quiso deshacerse de mí en cuanto a mi madre se le empezó a notar. Y, como ella se negó, la echó de casa a patadas. Pero mi madre era una roca. No se doblegaba ante nadie. ¿Cómo se llamaba? Auriel. Qué bello. Igual que lo era ella. Y no perdió ni un ápice de su belleza ni aun estando en un sitio de mala muerte como Lorson. Papá y ella se mudaron allí con lo puesto. Me dio a luz en la iglesia del pueblo porque la casita donde vivían aún no tenía tejado. Un año después nació mi hermana Amalie. Y luego la más pequeña, Céline. Por aquel entonces, mis padres ya estaban casados y mis hermanas heredaron el apellido de mi padre, Castia. Le pregunté a mi padre si podía llevarlo yo también, pero me dijo que no. Aquello debió de haberme dado una primera pista. Aquello y el modo en que me trataba. Se acarició la fina cicatriz de la barbilla con la mirada perdida. Aquellos puños que temían hasta los ángeles. Murmuró Jean-Francois. Gabriela sintió. Como he dicho, Rafael Castia era un hombre apasionado. Y sus pasiones lo gobernaban. Mamá, en cambio, era una mujer devota. Nos inculcó un profundo respeto por la única fe, y por el amor del Todopoderoso y de la Virgen Madre. Pero el amor de mi padre era distinto. Estaba enfermo. Ahora lo sé. Tan solo estuvo 3 años en el frente, pero la guerra ya no lo dejó vivir. No había botella que no se pimplara ni muchacha bonita a la que dijera que no. Y, para ser sincero, todos preferíamos sus indiscreciones. Cuando se iba por ahí de putas, desaparecía durante 1 o 2 días. Pero cuando le daba por beber en casa, era como vivir con un barril de ignis negro, de pólvora a punto de estallar. Una vez me rompió el mango de un hacha en la espalda porque no corté suficiente madera. Y en otra ocasión me rompió las costillas porque me olvidé de sacar agua del pozo. Nunca le puso una mano encima a mi madre, ni a Amalie ni a Céline. Pero yo conocía sus puños como la palma de mi propia mano. Y creía que aquello era amor. Al día siguiente era siempre la misma historia, mamá montaba en cólera y papá juraba por Dios y por los 7 mártires que cambiaría. Y cambiaba, dejaba de beber y éramos felices durante un tiempo. Me llevaba a cazar o a pescar, me enseñaba a manejar la espada como él lo había hecho siendo explorador del ejército o me daba lecciones de supervivencia,
como hacer fuego con madera húmeda, como caminar por hojas caídas sin hacer ruido, como hacer una trampa que no mate a tu presa. Pero, sobre todo, me enseñaba cosas sobre el hielo. Sobre la nieve. Cómo cae. Cómo mata. Cojeando sobre su pierna mala, me enseñaba los secretos de las ventiscas, de las nevadas, de las avalanchas. Todo ello mientras dormíamos al raso en la montaña como cualquier padre de verdad habría hecho. Sin embargo, aquello no duraba mucho. La guerra no te enseña a matar, me dijo una vez. Es solo una llave que abre nuestra puerta. Todos los hombres llevan una bestia en la sangre, Gabriel. Puedes matarla de hambre. Enjaularla. Maldecirla. Pero, al final, o le pagas lo que le debes o te lo quita ella misma. Recuerdo estar sentado a la mesa en mi octavo cumpleaños y a mamá limpiándome la sangre de la cara. Ella me adoraba, a pesar del precio que había tenido que pagar por tenerme. Lo sé cómo sé lo que se siente cuando un rayo de sol te quema la piel. Y recuerdo que le pregunté cómo era posible que mi padre me odiara de aquel modo cuando ella me quería tanto. Entonces mi madre me miró a los ojos y se sinceró: eres clavado a él. Que Dios me asista, eres clavadito a él, Gabriel. El último de los santos de plata estiró las piernas y contempló el boceto del vampiro. Lo curioso era que mi padre era ancho y recio y que yo ya era alto por aquel entonces. Él tenía la piel bronceada y la mía era pálida y fantasmal. Mis labios tenían la misma curva que los de mi madre, y mis ojos eran grises como los de ella. Pero mi padre y yo no nos parecíamos en nada. Entonces ella se quitó el anillo, lo único que atesoraba del hogar familiar. Era de plata y tenía grabado el emblema de la Casa de León, 2 leones flanqueando un escudo y 2 espadas cruzadas. Me lo puso y me apretó la mano. Por tus venas corre sangre de leones, me dijo. Y un día como león es mejor que 1000 como cordero. Nunca te olvides de que eres mi hijo. Pero tienes hambre de algo. Y debes tener cuidado con ella, mi dulce Gabriel, si no quieres que te devore. Parece una mujer formidable, dijo Jean-Francois. Lo era. Se paseaba por las calles embarradas de Orson como lo haría una dama de alcurnia por los salones forrados de oro de la corte del emperador. Aunque yo era un hijo bastardo, me dijo que llevara mi nombre noble como quien luce una corona. Que le escupiera veneno puro a cualquiera que me dijese que no tenía derecho a hacerlo. Mi madre se conocía a sí misma, y hay un poder aterrador en eso. En saber exactamente quién eres y de lo que eres capaz. Supongo que la mayoría de la gente lo tildaría de arrogancia, pero la mayoría de la gente es estúpida. ¿Vuestros sacerdotes no predican desde el púlpito las bondades de la humildad?, preguntó Jean-Francois. ¿No prometen que los humildes heredarán la tierra? Llevo 35 años viviendo con el nombre que mi madre me puso, sangre fría, y ni una sola vez he visto que los humildes hereden nada salvo las migajas de los poderosos. Gabriel miró por la ventana, a las montañas. A la oscuridad, que caía como un pecador que se arrodilla. A los horrores que vagaban por ella sin control. A las diminutas chispas de humanidad que parpadeaban como velas en el viento hambriento y que pronto se extinguirían para siempre. Además, ¿quién coño querría heredar una tierra como esta? 2. El principio del fin. El silencio se coló en la estancia a hurtadillas. Gabriel continuó con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos y en el recuerdo del canto de un coro, de campanillas de plata y de una tela negra que se abría para dejar al descubierto unas curvas suaves y pálidas, hasta que el leve golpeteo de la pluma en la página lo sacó de su ensueño. Tal vez deberíamos empezar con la muerte de los días, sugirió el monstruo. Debías de ser un crío cuando el sol se cubrió de sombras por primera vez. Uy, un crío. Cuéntamelo. Gabriel se encogió de hombros. Fue un día como otro cualquiera. Recuerdo que unas noches antes me desperté con un temblor del suelo. Como si la tierra se revolviera en sueños. Pero ese día concreto no tenía nada de especial. Estaba trabajando en la fragua con mi padre cuando empezó todo, esa sombra que se fue elevando en el cielo como melaza, tiñendo el azul brillante de un lúgubre gris, y que volvió el sol negro como el tizón. El pueblo entero se congregó en la plaza y fue testigo de cómo el aire se helaba y la luz del día se iba apagando. Temimos que fuera obra de brujería, por supuesto. Magia de las hadas. Nigromancia. Pero creíamos que pasaría, como todo.
Imagínate el terror que nos invadió cuando transcurrieron semanas y meses y la oscuridad no se redujo. Al principio la llamábamos de muchas maneras, el apagón, el velo, la primera revelación. Pero los astrólogos y los filósofos de la corte del emperador Alexandre III le pusieron la muerte de los días y todos acabamos adoptando el nombre. Desde el púlpito, durante la misa, Pere Louis predicaba que la fe en el Todopoderoso era nuestra única salvación. Pero resulta difícil creer en la luz del Todopoderoso cuando el sol brilla menos que una vela moribunda y la primavera es tan fría como el pleno invierno. ¿Qué edad tenías? 8 años. Casi 9. ¿Y cuando te diste cuenta de que los nuestros habían empezado a caminar de día? Tenía 13 años cuando vi a un abyecto por primera vez. El historiador ladeó la cabeza. Nosotros preferimos el término sangre sucia. Discúlpame, vampiro, el santo de plata esbozó una sonrisa, pero ¿qué te ha hecho pensar que me importa lo más mínimo lo que prefieras? Me importa una auténtica mierda. Gianfranco y se limitó a mirarlo. A Gabriel volvió a darle la impresión de que el monstruo era de mármol y no de carne. Sentía el negro fulgor de la voluntad del vampiro, el horror de lo que era y la mentira de lo que parecía ser, bello, joven, sensual, todo debatiéndose en su cabeza. En algún recóndito lugar de su mente, Gabriel sabía que podían hacerle daño con suma facilidad. Que podían disipar en un segundo aquella idea ilusoria de que era él quien tenía el control. Pero ese era el problema de despojar a un hombre de todo lo que tiene, no. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Tenías 13 años, dijo Gianfrancois. La primera vez que vi a un abyecto. Gabriel asintió. Habían pasado 5 años desde la muerte de los días. En su punto álgido, el sol no era más que un borrón oscuro detrás de la mancha del cielo. La nieve que caía era gris en vez de blanca, y olía a azufre. La hambruna segaba la tierra como una hoz, perdimos a la mitad del pueblo de hambre o de frío durante aquellos años. A pesar de ser un niño, ya había visto más cadáveres de los que alcanzaba a contar. El mediodía era sombrío como el crepúsculo, y el crepúsculo, negro como la medianoche. Lo único que había para comer eran setas o putas patatas, y nadie, ni sacerdote, ni filósofo ni loco que garabateara con excrementos, sabía explicar cuánto duraría. Pere Louis predicaba que aquello era una prueba de fe. Y nosotros, ilusos, nos lo creíamos. Entonces Amalie y Julieta desaparecieron. Gabriel hizo una pausa, perdido en su oscuridad interior. El eco de unas risas en su cabeza, una bonita sonrisa, una larga melena negra y unos ojos grises como los suyos. ¿A Amalie?, preguntó Gianfrancois. Julieta. A Amalie era mi hermana mediana. La pequeña Céline era la menor y yo, el mayor. Estábamos muy unidos, y las quería tanto a las dos como a mi dulce madre. Amy tenía el pelo largo y moreno y la piel clara como yo, pero teníamos un carácter totalmente distinto. Solía lamerse el pulgar y pasármelo por el entrecejo para advertirme de que no lo frunciera tanto. A veces la veía bailar como si solo ella oyera la música. Por la noche, cuando Céline y yo nos acostábamos, nos contaba historias. Las de miedo eran sus preferidas. Hadas malvadas, magia negra y princesas malditas. La familia de Julieta vivía en la casa de al lado. Ella tenía 12 años, igual que a Amalie. Mi hermana y ella se metían mucho conmigo cuando estaban juntas. Pero un día que estábamos en el bosque cogiendo champiñones, me tropecé y dije el nombre del Todopoderoso en vano, y Julieta me amenazó con que se chivaría de mi blasfemia a Pere Louis si no la besaba. Yo protesté, por supuesto. En aquel momento, las chicas me aterrorizaban. Pero, desde su púlpito cada priedi, Pere Louis voceaba sobre el infierno y la perdición, y un pequeño beso me parecía preferible al castigo que sufriría si Julieta se chivaba de mi pecado. Era más alta que yo, así que tuve que ponerme de puntillas. Recuerdo que nuestras narices tropezaron, pero al final planté mis labios sobre los suyos, cálidos como el sol que tanto extrañábamos. Suaves y anhelantes. Después me sonrió y me dijo que debería blasfemar más a menudo. Ese fue mi primer beso, sangre fría. Robado bajo unos árboles moribundos por miedo al Todopoderoso. Fue a finales de verano cuando las dos desaparecieron. Se esfumaron un buen día que habían salido a coger rebozuelos. No era raro que a Amalie tardara más en volver de lo que prometía.
Mamá le decía que tenía la cabeza en las nubes, y mi hermana siempre respondía, al menos siento el sol desde aquí arriba. Sin embargo, al caer la noche supimos que le había pasado algo. Hicimos una batida con la gente del pueblo. Mi hermana pequeña, Celine, también nos acompañó. A sus 11 años, era fiera como una leona y nadie se atrevió a contradecirla. Al cabo de una semana, papá perdió la voz de tanto gritar. Mamá dejó de comer, de dormir. Nunca encontramos sus cuerpos, pero, 10 días más tarde, ellas nos encontraron a nosotros. Gabriel se acarició la curva del párpado, notando el movimiento de cada una de las pestañas bajo las yemas de los dedos. Una ráfaga de viento gélido le revolvió el largo cabello sobre los hombros. Estaba alimentando la fragua con Celine cuando Amalie y Julieta se plantaron en la casa. El sangre fría que las mató arrojó sus cuerpos a una ciénaga, y estaban llenas de agua sucia, con el vestido embarrado. Se quedaron quietas en la calle, en la puerta de la casa, cogidas de la mano. Julieta tenía los ojos de un blanco cadavérico y aquellos labios que me habían parecido cálidos como el sol se habían ennegrecido y se estaban despellejando por culpa de los dientecillos afilados que ahora me sonreían. La madre de Julieta salió corriendo de su casa llorando de alegría. Abrazó a la joven y dio las gracias a Dios y a los 7 mártires por habérsela devuelto sana y salva. Y Julieta le desgarró la garganta allí mismo, delante de nosotros. Simplemente, le quitó la piel como a una fruta madura. Amy también se abalanzó sobre el cuerpo y empezó a hurgar en él y a sisear con una voz que no era la suya. Gabriel tragó saliva. Nunca olvidaré el ruido que hizo al empezar a beber. Los hombres del pueblo brindaron por mi valor ante lo que vino después. Y ojalá pudiera decir que era valor lo que sentí cuando mi hermana metió la cara en aquella sustancia viscosa y se tiñó de rojo las mejillas y los labios. Pero, al echar la vista atrás, sé que fue lo que me hizo mantenerme firme mientras la pequeña Celine huía despavorida. ¿El amor?, preguntó el sangre fría. El último de los santos de plata negó con la cabeza, hechizado por la luz de la vela. El odio, respondió al fin. El odio hacia aquello en lo que mi hermana y Julieta se habían convertido. Hacia la cosa que les había hecho eso. Porque ella nunca podría recordar a aquellas niñas de otro modo. Jamás volvería a recordar el beso robado de Julieta bajo los árboles moribundos. Ni a Amalie contándonos historias por la noche. Lo único que recordaría sería eso, a las 2 a 4 patas bebiendo sangre del barro a lengüetazos como perros sedientos. El odio era lo único que me embargaba en ese momento. Su promesa y su poder. Arraigó en mí aquel frío día de verano y, si te soy sincero, no creo que me haya abandonado nunca. Gianfrancois desvió la vista hasta la polilla, que seguía debatiéndose inútilmente contra el cristal de la lámpara. Demasiado odio reduce a un hombre a cenizas, Chevalier. Uy, pero al menos muere calentito. El último de los santos de plata se miró las manos tatuadas, los dedos cerrados. No podría haberle hecho daño a mi hermana. Incluso entonces la quería. De modo que cogí el hacha de la leña y se lo clavé a Julieta en el cuello. El impacto fue fuerte, pero solo tenía 13 años y hasta a un adulto le costaría rebanar una cabeza humana, por no hablar de la de un sangre fría. La cosa que antes era Julieta cayó en el barro, tratando de quitarse el hacha. A Amalie levantó la cabeza, con la barbilla chorreando sangre. La miré a los ojos y fue como mirar a la cara al mismísimo infierno. Pero no había ni rastro del fuego ni del azufre que Pere Louis nos había prometido desde el púlpito, sino, un vacío. La puta nada. Mi hermana abrió la boca y vi que tenía los dientes largos y brillantes como cuchillos. Y entonces la joven que me contaba historias por la noche antes de dormir, que bailaba con una música que solo ella oía, se levantó y me pegó. Cielo santo, era fuerte. No sentí nada hasta que aterricé en el barro. Luego se sentó a horcajadas sobre mi pecho y me invadió el olor a podredumbre y sangre fresca de su aliento. Cuando sus colmillos me acariciaron la garganta, supe que iba a morir. Y al contemplar esos ojos vacíos, aunque lo odiara y lo temiera, también lo deseaba. Me preparé para ello. Sin embargo, algo se me removió por dentro. Como si un oso se despertara famélico después de la hibernación. Y, cuando mi hermana ya abría su boca putrefacta, la cogí del cuello. Dios, tenía tanta fuerza que habría sido capaz de molerme los huesos, pero no me rendí.
Mientras me arañaba la cara con los dedos ensangrentados, noté un calor en el brazo que fue haciendo hormiguear cada poro de mi piel. Algo oscuro. Algo profundo. Hasta que, soltando un grito desgarrador, Amalie retrocedió, sujetándose la garganta borboteante. Su piel empezó a desprender un vapor rojo, como si le hirvieran las venas. Lágrimas rojas rodaron por sus mejillas mientras chillaba. Pero para entonces los gritos de Selina habían alertado al pueblo entero, que había acudido corriendo. Unas manos fuertes agarraron a Amalie y la arrancaron de allí. El edil le prendió fuego a su vestido y ardió como una hoguera de primavera. Julieta se arrastraba con el hacha todavía clavada en los rizos cuando le prendieron fuego a ella también, y el sonido que emitió al quemarse, por Dios, fue atroz. Me senté en el barro con Selina hecha un ovillo a mi lado y vimos cómo nuestra hermana se retorcía y giraba como una antorcha humana. Un último baile espantoso. Papá tuvo que sujetar a mamá para impedir que se arrojara al fuego. Sus aullidos eran peores que los de Amalie. Me examinaron el cuello infinidad de veces, pero no tenía ni un rasguño. Selin me apretó la mano y me preguntó si estaba bien. Algunos me miraron raro, seguramente preguntándose cómo había sobrevivido. Pero Pere Louis proclamó que había sido un milagro. Declaró que Dios me había reservado para fines mayores. Con todo, el malnacido se negó a enterrar a las muchachas. Dijo que habían muerto sin confesarse. Llevaron sus restos a la encrucijada y los esparcieron para que nunca encontraran el camino de vuelta a casa. La tumba de mi hermana quedaría vacía para siempre en suelo no consagrado, su alma, condenada para toda la eternidad. A pesar de todos sus elogios, odié a Louis por eso. Durante días no logré desprenderme del olor de las cenizas de Amalie. Me tiré años soñando con ella. A veces Julieta también aparecía. Las dos se me sentaban encima y me cubrían de besos con sus labios negrísimos. Pero, aunque no tenía ni idea de lo que me había ocurrido ni de cómo diantres había sobrevivido, estaba seguro de algo. De que los vampiros existían, dijo Jean-Francois. No. En nuestros corazones, creo que ya lo sabíamos, sangre fría. Oh, los señores empolvados de Augustin, de Coste y de Asebe nos habrían considerado retrasados, pero los cuentos que se contaban a la luz de la lumbre en Lorson siempre eran de vampiros. De danzacrepúsculos, hadas encarnadas y otras hechicerías. En las provincias del Nordland, los monstruos existían a la par que Dios y los ángeles. Pero las campanas de la capilla acababan de dar el mediodía cuando Amalie y Julieta regresaron a casa. Y el día no parecía haberlas molestado en absoluto. Todos sabíamos cuáles eran las pesadillas de los muertos. Las armas que nos salvaguardaban de ellos, fuego, plata y, sobre todo, la luz del sol. Gabriel se interrumpió, perdido en sus pensamientos, con los ojos de un gris nebuloso. Fue la muerte de los días, ¿sabes? Ni siquiera años después, en el monasterio de San Michan, hubo santo de plata alguno que lograra explicar lo que había ocurrido. El abad Khalid dijo que una estrella grande había cruzado el mar y había caído en el este, y que sus fuegos habían levantado una humareda tan densa que el sol se había ennegrecido. El maestro Manogris nos contó que se había producido otra guerra en el cielo y que Dios había expulsado a los ángeles rebeldes con tanto rencor que la tierra había estallado y ahora colgaba del firmamento como un telón entre su reino y el infierno. Pero nadie sabía a ciencia cierta por qué aquel velo había cubierto el cielo. Ni entonces ni puede que ahora. Lo único que sabía la gente de mi pueblo era que los días se habían oscurecido como las noches y que las criaturas nocturnas ahora campaban a sus anchas por el día, si es que aquello podía llamarse día. Yo, en cambio, mientras veía cómo esparcían las cenizas de mi hermana por el cruce de caminos a las afueras de Lorson con Selin cogida de la mano y nuestra madre desgañitándose, estaba seguro de algo. Creo que una parte de todos nosotros lo estaba. ¿De qué? Preguntó Jean-Francois. De que aquel era el principio del fin. Si te sirve de consuelo, Chevalier, todo tiene un principio y un fin. Gabriel levantó la vista con ojos chispeantes e inyectados en sangre. Uy, vampiro. Todo. El color del deseo. ¿Qué pasó después? Preguntó Jean-Francois. Gabriel dio un hondo suspiro. Mi madre nunca fue la misma tras la muerte de mi hermana. Nunca vi besarse a mis padres después de aquello. Era como si el fantasma de Amalie hubiera matado lo que quiera que quedase de su relación.
La pena se volvió culpa y la culpa, rabia. Yo cuidaba de Selin lo mejor que podía, pero se fue convirtiendo en una causa perdida, siempre metiéndose en líos o armando follón. Mamá quedó marcada por la tristeza, vacía y furiosa. Papá se refugió en la bebida y sus puños empezaron a pegar con más fuerza que nunca, partieron labios, rompieron dedos. No hay pena más profunda que aquella a la que nos enfrentamos en soledad. Ni noche más oscura que la que pasamos a solas. Pero uno puede aprender a vivir con cualquier peso. Las cicatrices se engrosan, se convierten en armadura. Yo sentía que algo crecía dentro de mí, como una semilla aguardando en la fría tierra. Creía que en eso consistía hacerse un hombre, aunque en realidad no tenía ni puta idea de en qué me estaba convirtiendo. Seguí creciendo. Había dado un estirón y el trabajo en la fragua me había hecho duro como el acero. Comencé a darme cuenta de que las muchachas del pueblo me miraban de ese modo tan típico suyo, susurrándose cosas unas a otras cuando yo pasaba. En ese momento no sabía por qué, pero debía de tener algo que las atraía. Aprendí a transformar los susurros en sonrisas y las sonrisas en algo todavía más dulce. En vez de robarles besos, me los daban de buena gana. El invierno de mis 15 años, empecé a verme en secreto con una muchacha que se llamaba Ilsa, hija del edil y sobrina del propio Pere Louis. Resulta que yo podía ser un pillo si quería y me colaba en casa del edil por la noche, trepando por el roble decrépito que llegaba a la ventana de Ilsa. La llamaba muy bajito a través del cristal y ella me invitaba a pasar, y luego nos besábamos apasionadamente como dos hambrientos y nos entregábamos a esos primeros y torpes toqueteos que encienden la sangre de un zagal. Sin embargo, mi madre no lo aprobó. No discutíamos a menudo, pero cuando se trataba de Ilsa, cielo santo, saltaban chispas. Me advirtió muchas veces que me alejara de ella. Una noche estábamos sentados a la mesa, papá ahogando las penas en vodka y Selin removiendo distraídamente el guiso de patatas mientras mamá y yo nos peleábamos. Volvió a advertirme de aquella hambre que tenía dentro. De que debía controlarla para que no me devorase. Pero yo estaba harto del miedo de mis padres a que cometiera sus mismos errores y, furioso, me desaté, señalé a mi padre y espeté: yo no soy él, no me parezco a él en nada. Entonces papá me miró, él, que una vez había sido tan apuesto y que ahora estaba hinchado y blandengue por la bebida. Ya lo creo que no, pequeño bastardo. Rafael. Gritó mamá. Cállate. Él la miró y una sonrisilla amarga de secretismo le torció los labios. La cosa podría haber terminado ahí si el león que había dentro de mí no hubiera estado tan furioso y lo hubiera dejado pasar. Doy gracias a Dios por ser un bastardo. Mejor no tener padre que tener uno tan inútil como tú. Inútil yo. Papá se calentó y se levantó a duras penas. Tendrías que saber lo útil que he sido, mocoso. 15 años sin soltar prenda criando a un pecado como tú. Si soy un pecado, soy el tuyo. Y solo porque fuiste tan inepto como para hacerle un hijo a la chica a la que te trajinabas fuera del matrimonio, no te creas que. No me dio tiempo a seguir. Me lanzó el puño como lo había hecho cientos de noches antes. Mamá se puso a gritar como de costumbre. Pero esa noche el puño de mi padre no llegó a impactar. Lo detuve a menos de un palmo de mi cara. Yo era más alto que él, pero sus brazos eran gruesos como la esposa de un panadero. Debería haber podido aplastarme como a una mosca, pero, en cambio, lo empujé y él se quedó de piedra. La sangre me palpitaba y, cuando le estampé el cráneo contra la chimenea, las palpitaciones se hicieron atronadoras en las sombras detrás de mis párpados. Cuando caía, vi que se había abierto la cabeza con la repisa y que del tajo manaba un hilo rojo y brillante. Sangre. No era la primera vez que la veía, claro que no. Me había roto los dedos y la cara infinidad de veces. Pero nunca me había fijado en su color tan vivo ni en su olor embriagador, a sal, hierro y perfume de flores, todo ello entrelazado ahora con los latidos de mi palpitante corazón. Tenía la garganta seca, la lengua como esparto y un agujero en el estómago mientras acercaba una mano temblorosa a la mancha que se iba extendiendo. Gabe. Susurró Selin. Gabriel. Exclamó mamá. Y, como un hechizo que se rompe al cantar el gallo, desapareció. El dolor. El anhelo secó como el polvo. Las piernas me temblaban mientras miraba a mi madre a los ojos. Veía en ellos secretos inconfesados. Un horror,
un peso que crecía cada año. ¿Qué me está pasando, mamá? Ella se limitó a negar con la cabeza y a arrodillarse junto a papá. Está dentro de ti, Gabriel. Esperaba. Recé a Dios para que no lo estuviera. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Ella no respondió, se quedó mirando las sombras del suelo. Dímelo, mamá. Ayúdame. Ella me miró a los ojos. La leona que me había criado, que me había enseñado a llevar mi nombre como quien luce una corona. Entonces la vi, la desesperación de una madre que habría hecho cualquier cosa para proteger a su cachorro al percatarse de que solo le quedaba una posibilidad. No puedo, mi amor, pero conozco a alguien que quizá pueda. No se me ocurrió qué más preguntar. Tampoco sabía cuál era la respuesta que necesitaba. Mamá no dijo ni una palabra más, Celine se echó a llorar, y me ocupé de ella como siempre había hecho. Las cosas no volvieron a ser iguales después de esa noche. Intenté hablar con papá, que Dios me ampare, incluso estuve a punto de pedirle perdón, pero ni se dignó a mirarme. Lo veía golpear el yunque, aferrando bien el martillo. Qué grandes y terribles eran sus manos. Las recordaba cerrándose sobre las mías cuando era pequeño, grandes y cálidas, para enseñarme a poner un cepo o blandir una espada. Las recordaba apretadas y cayendo como la lluvia. Mi padre construía cosas y rompía cosas. Y me di cuenta de que tal vez una de las cosas que había roto era yo. Busqué refugio en los brazos de Ilsa. Tan a menudo como podía, me escabullía y trepaba hasta su ventana. Nos veíamos en aquel sitio donde las palabras no significaban nada. A los dos nos habían inculcado la única fe y el fantasma del pecado se cernía sobre nosotros. Pero ni el mismísimo Dios puede interponerse entre un chico y una chica que se desean mutuamente. No hay sagradas escrituras, reyes ni leyes en la tierra que ostenten ese poder. Una noche estábamos a punto. Tan a punto que no podíamos aguantar más. Su camisón abierto y mis bombachos desatados, y los labios casi doloridos de la presión de su boca. La sensación de su cuerpo desnudo contra el mío era mareante y mis ganas de ella eran una sed que crecía dentro de mí. Olía su deseo, me llenaba los pulmones hasta hacerme daño, sus largos mechones castaños se enredaban en mis dedos mientras su lengua chocaba contra la mía. ¿Me quieres?, susurré. Te quiero, respondió. ¿Me deseas?, pregunté. Te deseo, dijo casi sin aliento. Rodamos por la cama y su respiración se aceleró, sus ojos estaban clavados en mí. Pero no podemos, Gabriel. No podemos. No es pecado, supliqué, besándole la garganta. Tienes mi corazón. Y tú el mío, susurró. Pero estoy en periodo lunar, Gabriel. El de mis sangres. Deberíamos esperar. Al oír eso, me entró un cosquilleo en el estómago. Y, aunque ella volvió a decir algo, lo único que yo escuchaba era la palabra sangre. Me di cuenta entonces de que ese era el olor, de que ese era el deseo que ahora clamaba dentro de mí. No sabría decirte por qué. En ese momento no me cuestionaba nada. Pero mi boca descendió por las suaves colinas y valles de su cuerpo y noté cómo su corazón martilleaba bajo las yemas de mis dedos cuando mis manos recorrieron sus curvas. Se estremeció cuando mi lengua le rodeó el ombligo, y protestó débilmente cuando ella misma separó las piernas y hundió los dedos en mi pelo. Entonces me sumergí entre sus muslos y pegué la boca, apreciando cómo temblaba. Una parte de mí no era más que un chaval de 15 años, nervioso como un corderito, servicial y complaciente. Pero el resto de mí, la mayor parte, estaba llena de un hambre más oscura que ninguna que hubiera conocido. Ilsa se tapó la boca y me abrazó la cabeza con los muslos. Le metí la lengua, la saboreé, oh, Dios, la saboreé, y casi me vuelvo loco. Sal y hierro. Otoño y óxido. Impregnando mi lengua y respondiendo a todo lo que antes nunca me había atrevido a preguntar. Porque la respuesta era la misma. Siempre la misma. Sangre. Sangre. Me sentí completo como nunca habría creído posible. Me embargó una paz que nunca habría creído que fuera real. Sentía a esa muchacha retorciéndose contra la sábana susurrando mi nombre y, aunque un momento antes le había prometido mi corazón, ahora no era nada, nada salvo lo que podía darme, el tesoro encerrado tras las puertas de aquel templo de seda que me llamaba sin hablar siquiera.
Sentí un movimiento en las encías y, al pasarme la lengua por los dientes, noté que se me habían afilado como cuchillos. Oía el pulso en los muslos de Ilsa, apretados contra mis orejas, luchando por girarme la cabeza mientras ella se quejaba. Y, entonces, que Dios me ampare, le clavé los dientes. Su espalda se arqueó y todos sus músculos se tensaron, y ella echó la cabeza hacia atrás y tiró de mí, intentando no gritar. En ese momento supe cuál era el color del deseo. Que ese color era el rojo. ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué diablos me ocurre? Pensamientos como esos deberían haberme pasado por la mente en esos instantes. Las típicas preguntas que se habría hecho cualquiera que estuviese en su sano juicio. Pero yo no pensé en nada. En nada salvo en mis labios sobre la piel de Ilsa y en el líquido que aquella vena perforada me había inyectado en la boca. Bebí como si fuera arena del desierto, árida desde hacía 1000 años. Bebí como si fuera el fin del mundo y solo otro trago de ella pudiera salvarlo, salvarme, salvarnos a todos del gran final que acechaba en la oscuridad. No podía parar. No quería. Para. El susurro de Ilsa atravesó el himno desaforado de mi cabeza, el coro de nuestras palpitaciones entrelazadas. Las suyas se iban ralentizando, débiles y frágiles como las de un pájaro herido, y las mías tronaban con más fuerza que nunca. Aún así, la parte de mí que amaba a esa joven se dio cuenta de lo que el resto de mí estaba haciendo. Y por fin aparté la boca ahogando un grito de horror entrecortado. ¡Oh, Dios! Sangre. En las sábanas, en sus muslos y en mi boca. Y mientras el hechizo de mi beso se rompía, mientras el oscuro deseo que se había apoderado de ella se calmaba, Ilsa vio lo que había hecho. La parte animal de ella tomó el control de la situación y, aunque alcé las manos para impedírselo, abrió sus lívidos labios y chilló, el grito de una joven que comprende que el monstruo ya no está debajo de la cama, sino en la cama con ella. Oí unos pasos que corrían. Una leve maldición. Ilsa volvió a chillar, con el pánico pintado en los ojos. Y pánico era también lo que yo sentía, tanto que se me había revuelto el estómago. El pánico de un muchacho que ha herido a un ser amado, de un muchacho que se ha acostado con la hija de alguien mientras su padre se acerca por el pasillo a toda velocidad, de un muchacho que ha despertado de una pesadilla para descubrir que la pesadilla es él mismo. Se abrió la puerta y apareció el edil en camisón con un puñal en la mano. «Madre del amor hermoso», exclamó mientras yo me bajaba de la cama deshecha con las manos y la barbilla empapadas de sangre. Ilsa seguía gritando, el edil soltó un bramido y me atacó. Reprimí un grito cuando una línea de fuego me rebanó la espalda, aunque ya me estaba yendo, tan raudo que el mundo era un mero borrón, saltando por la ventana hacia la oscuridad. Aterricé descalzo en el barro y me subí los pantalones dando trompicones, con las manos rojas y pegajosas. Oí que el pueblo se desperezaba, los gritos de Ilsa reverberando en la plaza embarrada y el repiqueteo de las botas de los centinelas mientras unas lucecitas destellaban en la oscuridad. Estaba solo y perdido, y solo Dios sabía a dónde me dirigía. Pero caí en la cuenta, con horror y pasmo a la vez, de que la noche estaba viva a mi alrededor, de que bullía con la misma intensidad y belleza del día. Mis piernas eran acero y mi corazón, trueno, y sentí cada pulgada del león cuyo nombre llevaba. En ese momento estaba más vivo y asustado que nunca, pero ya tenía la suficiente claridad mental para preguntármelo. ¿Qué me estaba ocurriendo? ¿Qué había hecho? A Amalie me había transmitido parte de su maldición. O yo era enteramente otra cosa. Empezó a nevar. Oí tocar las campanas de la iglesia. Seguí adelante hacia el único sitio que consideraba seguro. ¿A dónde corre el cachorro, vampiro, cuando los lobos le van a la zaga? ¿A quién llama el soldado antes de morir desangrado en el campo de batalla? A su madre, contestó Jean-Francois. A su madre, asintió Gabriel. La noche que pegué a mi padre, mi madre había intentado decirme algo. La noche que sentí la llamada de la sangre por primera vez. De modo que franqueé la puerta de la casa como un huracán y la llamé. Ella se levantó de la cama y mi hermana pequeña se me quedó mirando con los ojos como platos, temerosa de la sangre que tenía en las manos y en la cara. Papá masculló, «Oh, Dios, ¿qué has hecho, tunante?», y Céline se puso a rezar en voz baja. En cambio, mamá me abrazó y me susurró, «No temas, mi amor. Todo saldrá bien». Unos puños aporrearon la puerta.
Unas voces furibundas. Mamá y papá se miraron, pero papá ni se inmutó. Así que, con los labios apretados, mi leona se echó un chal por los hombros, me cogió la mano ensangrentada y me acompañó de vuelta a la fría intemperie. Medio pueblo nos estaba esperando. Algunos portaban lámparas, antorchas o iconos del Redentor. El edil se encontraba entre ellos, y también Pere Louis, el sacerdote aferraba un ejemplar de los testamentos como si fuera una espada. Blandió el libro sagrado y me señaló, y luego bramó, con la misma ira moralista con la que había condenado a mi hermana. Abominación. Mi madre protestó a gritos, pero su voz se perdió en mitad del clamor. El herrero me cogió del brazo. No obstante, la sangre que había robado palpitaba de nuevo, candente y roja, en mis entrañas, y lo lancé lejos como si fuera paja. Otros hombres se acercaron y me los quité de encima a golpes, notando cómo sus huesos se rompían y su carne se quebraba en mis manos. Pero la muchedumbre se abalanzó sobre mí, azuzada por el sacerdote. Abatidlo. En nombre de Dios. Es uno de ellos. Gritó alguien. Se ha vuelto como su hermana. Aulló otro. Mamá empezó a gritar y Selina a echar maldiciones y, en algún lugar entre el tumulto, oí que mi padre gritaba también, clamando que yo era solo un niño, un niño. Sentí que la multitud me ponía en pie, ensangrentado y medio inconsciente, y en ese momento me acordé de Amalie, bailando y aullando mientras ardía. Me pregunté si el mismo destino me aguardaba a mí. Miré a los ojos a Pere Louis, el malnacido que le había negado el enterramiento a mi hermana, y el odio acudió a mi lengua. Puto cobarde impío, escupí. Rezo para que mueras gritando. Entonces un disparo rasgó el aire, el chasquido de una pistola de llave de rueda resonó en mis oídos. La multitud se paralizó y se dio la vuelta para mirar a las figuras que subían por el camino embarrado. Dos de ellas a lomos de corceles blancos, como ángeles de la muerte salidos de las páginas de los testamentos. El primer jinete era escuálido como un espantapájaros. Llevaba un gabán de cuero, negro y pesado, un tricornio bien calado y un cuello alto que le cubría la nariz y la boca. Lo único que alcancé a distinguir de sus rasgos fue un mechón de pelo seco del color de la paja, y sus ojos. Sus iris eran del verde más claro, pero el blanco estaba tan ensangrentado que se había vuelto completamente rojo. Llevaba un saco de arpillera a lomos de su robusto caballo de la tundra en cuyo interior se intuía la forma de un hombre. Había un halcón posado en su hombro, con lustrosas plumas grises y ojos dorados y chispeantes. El segundo jinete era más joven, más ancho de hombros, pero tampoco pude verle bien la cara. Llevaba el mismo atuendo que el primero y una espada envainada en el cinto. También se había calado un tricornio y observaba a la muchedumbre con sus ojos azul y hielo. La nieve arreciaba y su gelidez me calaba los huesos. Los jinetes llevaban pequeños faroles de cazador en las monturas y la luz se proyectaba en los gruesos copos que caían del cielo y en las septistrellas de plata que llevaban bordadas en el pecho. Mi padre había cogido de la pared su vieja espada de guerra y mi madre estaba sin aliento, con la trenza deshecha. Selina apretaba los puños, mi diablillo no dudó en plantarse para defender a su hermano mayor mientras los caballos se acercaban a la casa lentamente. Todos sentíamos la gravedad de aquel momento. Yo contemplaba a aquellos desconocidos, admirando la finura de sus corceles, el corte de sus abrigos, el hilo de esas estrellas que llevaban en el pecho y que no era hilo en realidad, sino plata auténtica. El que iba primero se guardó la pistola en el gabán y gritó por encima del estruendo de mi pulso. Soy Frere Manogris, santo de plata de San Michan. Me señaló. Y he venido a por el muchacho. Bueno, ¿qué os parece la historia por ahora? Si os gusta dejad vuestro pulgar arriba que se agradece mucho, y si no le tenéis miedo a nada suscribiros al canal de Pedro Patos a ver qué pasa. Un saludo gente guapa y linda y gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Check.